Estimada doctora, saludos cordiales. Mi nombre es Eduardo Villavicencio y somos el grupo número 2. Vamos a realizar una breve exposición sobre los métodos de investigación. En este caso, nuestro grupo está confirmado por Rocío Bustamante, Daniela Castillo, Yasmín Correa y mi persona. Tenemos lo que es el método inductivo. En este caso es un método que generalmente sigue un proceso riguroso y permite generar nuevo conocimiento y sus conclusiones van de hechos particulares a generales. Tenemos también lo que es el método deductivo. Este como tal no genera nuevo conocimiento, ya que parte de conocimiento previo y las ideas generales son llevadas a observaciones específicas. Así también este sigue un proceso lógico. En el caso nuestro hicimos nuestro microdocumental fue basado en la comunidad San Pedro de Tenta, llevando este caso al ámbito del trabajo social. Ellos sufrían una vulneración de los derechos como la exclusión, la desigualdad, la falta de acceso a la educación. Por lo que al intervenir en esta comunidad y generar lo que es enseñarles a aprender a leer, ellos eliminaron ciertas barreras como la falta de acceso a la comunicación. Aplicando el método inductivo, llegamos a la conclusión general de que la lectura puede ayudar a romper barreras en las comunidades y realizar una transformación social. En el caso inverso, podemos replicar el mismo ejemplo en comunidades con problemas similares para, con estos conocimientos previos, repetir la idea y reafirmar la eficacia del método. En este caso estaríamos ahí aplicando el método deductivo. A continuación, mi compañero. Siguiendo con la exposición, tenemos el método inductivo-deductivo. Se basa en la lógica y realiza comparaciones combinadas dentro del mismo, haciendo inferencias de lo general a lo particular, sentido deductivo y el sentido contrario inductivo. Un ejemplo aquí, podríamos decir, en la aplicación de este método sería el comportamiento electoral. En este estudio, pues inicialmente se podría realizar entrevistas y encuestas a votantes de diferentes regiones y estratos sociales. Así podemos recopilar datos específicos sobre sus preferencias políticas, motivaciones y experiencias. A través de estos análisis de estos datos, nosotros podríamos identificar patrones y tendencias como la relación entre el nivel educativo y la participación electoral o la influencia de los medios de comunicación o sea, en el voto. También tenemos otro método como es el método hipotético deductivo, que se basa en la generación de hipótesis mismas que pueden ser comprobadas o refutadas, así como extraer conclusiones a partir de ellas. Un ejemplo aquí sería el estudio de la pobreza en un barrio, ya que se observa una carencia de recursos necesarios para vivir. Como hipótesis, nosotros plantearíamos que la pobreza en ese barrio se debe a la ausencia de recursos económicos y la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas. Aquí se podría decir que las variables clave son los recursos económicos y las necesidades básicas, que cada uno sea con sus propios indicadores. A continuación, mi compañera. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre el método histórico. Este método se basa básicamente en realizar comparaciones de hechos o sucesos pasados eh, y compararlos con los actuales, es decir, estudiar, investigar su evolución y cuál ha sido su proceso a seguir a través del tiempo. Yo he puesto un ejemplo de este método, que es la lucha del derecho al voto por parte de las mujeres. El método histórico nos permite entender que el derecho al voto no siempre fue universal, ya que, o sea, este derecho fue el resultado de múltiples luchas sociales y políticas, ya que al principio las mujeres no tenían el derecho al voto, pues solo se dedicaban a ser amas de casa, a cuidar a sus hijos y a su marido, y no intervenían en ningún ámbito social ni político. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, Matilde Hidalgo de Procel fue la primera mujer en ejercer su derecho al voto, producto de su constante lucha para que se dé la igualdad de género. Esto ha sido un logro progresivo que ha evolucionado en función de los cambios políticos y sociales. A continuación, mi compañera.
explicación. El método analítico. Este consiste en descomponer un objeto de estudio en partes con el fin de identificar sus causas, efectos y naturaleza, de modo que estudia estas partes de forma individual. Como ejemplo, puse de este método, un estudiante quiere entender por qué un coche en una carretera tarda más tiempo en llegar a su destino cuando hay mucho tráfico. Como causas principales, de la velocidad del coche y los factores que afectan a la velocidad, como sería el tráfico, semáforos, entre esas condiciones climáticas también pueden ser. Y como otro sería la distancia total del trayecto. Como consecuencia, cuando hay tráfico, la velocidad del coche disminuye. Cuando hay los semáforos o interrupciones hacen que el coche se detenga más y si llueve, el coche puede ir más lento. Al analizar este caso, concluí que el tráfico y las condiciones externas afectan directamente el tiempo en llegar del coche a su destino. Se llegó a una conclusión lógica basada en datos objetivos. El método sintético, a diferencia del método analítico, se integran todas las partes de un objeto de estudio y lo construyen para estudiarlo como un todo. Como ejemplo, supongamos que queremos demostrar el teorema de Pitágoras, que establece que un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados y los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Construye el cuadrado sobre cada uno de los lados del triángulo. También se demuestra geométricamente que las áreas del cuadrado sobre la hipotenusa son iguales a la suma del área de los cuadrados de los catetos. Como explicación basada en el método científico, eh, este ejemplo sigue un enfoque deductivo partiendo de elementos concretos y relacionarlos progresivamente hasta llegar a una conclusión general. En este caso se toman observaciones geométricas que se combinan para deducir una ley matemática aplicable a cualquier triángulo rectángulo. Esa ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.